Cuéntenme, ¿cómo les fue en la tarea? Quiero escuchar comentarios, eh, socializar un poquito. Quiero escucharles cuál fue su impresión, cuál fue su experiencia. Usted levanta la mano, imagino que hay muchos que quieren compartir, levanta la mano y le damos tiempito. Creo que el deber lo tienes que cerrar cuando ella pide la palabra, entonces. Bueno, ¿cómo nos fue? ¿Cómo nos fue con la tarea? Bueno, Eh, bueno, Esperancita. sí, gracias, Jorgito. A mí, pues, me fue bien, digamos. Me pareció una súper bonita experiencia, porque cada vez que uno lee un pasaje y pues se dedica un tiempo y, y trata, hace todo el esfuerzo por entenderlo y por hacer como esa observación profunda de la que hemos hablado acá, pues realmente uno experimenta que es posible entender y es hermoso entender un poco más la palabra del Señor. De verdad que lo que decía Jorgito, no, uno no es igual, ya no es igual. Y aparte de todo, aprende como a memorizar y es algo que no se le va a olvidar, que queda como en la mente, eh, tanto el pasaje como lo que entendió. O sea, es una muy, muy bonita experiencia. Ojalá siempre pudiera, y hablo pues por mí, pudiera dedicar ese tiempo y hacer ese ejercicio muchísimas veces más. Sería supremamente enriquecedor para mi parte espiritual. Hey, gracias, Esperancita. Buenas noches, Lucy. Mi hermana Lucy. Creo que se conectó por ahí. La vi. ¿No? Se presentó, pero no está conectando. ¿Quién más quiere compartir su experiencia de la tarea? ¿Cómo les fue? ¿O se frustraron? ¿No vieron nada? ¿O la hicieron esta mañana a los 5 días corriendo? Somos buenos colombianos. Dianita está levantando la mano. Dianita, Hola, buenas noches, pastor. Buenas noches a todos. ¿sí pudiste Em, hacerla todos los días no, sí, sí la pude hacer todos los días. Uy, qué juiciosa, bueno. ¿Cómo no? Em, pues personalmente, pues tú nos habías dicho que aplicarlo a nuestra vida real, ¿no? Y personalmente es un pasaje que no había visto, la verdad, o sea, no me había puesto a analizarlo ni había estudiado, pero es un pasaje que es Judas 1:17-23, me enseñó muchísimo en mi vida personal, porque yo intenté hacer ese ejercicio de aplicarlo a mi vida, o sea, cómo que aprendo y cómo lo aplico a mi vida personal, a mi vida real. Y eso me impactó muchísimo, o sea, realmente con un pasaje que pues es corto, tantas cosas que se pueden sacar para el día a día, cosas en las que justamente estaba luchando, yo no sé, bueno, y bueno, me ayudó muchísimo en verdad este pasaje
Entonces creo que aprendí, el pastor decía, dedíquenle 5 minutos. Hubo días que sí pude dedicarle 15 minuticos, hubo días que le pude dedicar más, que me dediqué casi, casi que una hora, de media hora a una hora, eso fue genial. Pero en los días que pude 15 minuticos, hoy fue poquito tiempo, pero igual lo pude hacer todos los días y fue muy chévere. O sea, la verdad que aprendí muchísimo, como te digo, para mi vida personal. O sea, yo lo vi en mí, yo intenté aplicar todo lo que iba aprendiendo en mi vida y créeme que sí, saqué mucho, mucho, cada día saqué algo para mi vida. Entonces, eso me pareció muy chévere. Ok, gracias, Janita. Gracias por compartir. ¿Quién más quiere compartir? Buenas noches, Ángela. Buenas noches, pastor. Bienvenida. Gracias. ¿Quién más quiere compartir su experiencia? Bueno, pastor, ahora bien. Encontrarnos cada día con el mismo texto, tenemos la oportunidad de mirarlo desde diferentes perspectivas. Si lo miramos con el ojo de aprender, con el ojo de criticar, con el ojo de- desde el punto de vista donde uno lo vaya mirando, va mirando cosas distintas que son muy enriquecedoras. El texto que a mí me correspondió, pues la verdad es que es un texto muy bonito en todo sentido. En el mensaje que nos deja el texto como tal y en las enseñanzas que me deja la composición del texto en cuanto a la forma, me corresponde a mí Nehemías capítulo 1 versículo 7 al 11. Nehemías es el personaje central y se encuentra orando y nos muestra todos los pasos de la oración y la forma de entregarse en la oración. Y la verdad que es muy enriquecedor para ponerlo, para llevarlo en el día a día. Esos son aspectos que, como dice Dianita, eh, nos llenan y nos satisfacen en cada momento, en cada día. Gracias, Jairito. ¿Quién más? No sean tímidos. Bueno, yo primero que todo, buenas noches. A ver, por aquí tenemos bueno, tenemos a Vero, luego tenemos a Ángela y luego a Alecito. Ok. A ver, Vero. Bueno, buenas noches a todos. A mí me tocó Isaías 61:1-4. Bueno, la tarea era, ¿qué me quiere enseñar? Bueno, ese texto es bastante contundente. Les voy a leer el comienzo y ese comienzo para mí fue como el todo. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Wow. Yo, yo quedé, bueno, no escribí mucho, yo fui muy juiciosa y lo leí los días, pero no hice resumen diario, la verdad. Yo empecé a hacerlo de qué manera, yo lo leía y me quedaba todo el día. Decía, no, y otra vez volví a lo leer y yo, no, porque es como si, bueno, yo parte de mis cosas cuando yo inicié a conocer del Señor, yo tenía como mucha fuerza, muchas ganas de amar, quería mucho el edificarme en la palabra y aparte de todo, de ganar almas para Dios, como en esa época se decía. Y como que eso se fue enfriando, ya, y me volví como los médicos, que ya se ve muy como uno indolente a ciertas cosas. Cuando yo leo este pasaje, eso fue como un revolconchis ahí en mi corazón, en mi mente, en como que, bueno, acuérdate que hice yo contigo y que él lo, como me envió, ese me envió.
Pucha, y eso es una carga que pone en mi ser, en mi corazón, hacer lo que es importante realmente y dejar de gastar el tiempo en banalidades que yo lo hago personalmente. Yo estoy como que, yo sigo al Señor, pero de lejitos, de cierta manera, o sea, nunca me he despegado de Él, pero como que me despreocupé un poco por lo que verdaderamente importa. Cuando medité toda la semana en este pasaje, yo dije, wow, no se le ha olvidado para qué me llamó, no se me ha olvidado, la comisión no se ha olvidado. Y la verdad es bastante importante para mí y no sé qué te dio Jorgito por darme ese pasaje. La culpa es tuya. Pero no, muy, muy bonito y creo que eh, me hace volver me hace volver a tener conciencia de qué es lo que verdaderamente importa. Ok, gracias, Berito. Ujú. ¿Quién más por aquí? Ángela, creo, y luego Alex. ¿Yo? Ah, que tenía el micrófono abierto, si no, no te preocupes. Oh, bueno, está bien, voy a hablar un poquito. A mí me correspondió Romanos 7, 15, 25. Y sí, me dediqué diario, más o menos una hora. Me sorprendió porque sí, era lo que realmente vivimos cada día. O sea, vivo eso cada día porque el cuerpo hace lo que no quiere. Pero pienso lo que, o sea, quiero algo, pero no lo hago. ¿No? El cuerpo me hace que no lo haga. Entonces entendí por qué nos comportamos así, ¿sí? Y ahí salió el pasaje que dice, miserable de mí, quién me salvará de este cuerpo? Y eso es lo que realmente vivo diariamente. Pero finalmente el pasaje dice que gracias a Dios porque nos envió a su Hijo. Y claro, eso me sorprendió porque todo el tiempo lo tenía en mi mente. Cada vez que me comportaba de una forma, yo decía, oh, el cuerpo, o sea, como que me hacía recordar que mi cuerpo es pecaminoso. Pero entraba en la duda de que a mí se me surgió que cómo el Espíritu de Dios que es santo puede estar en mi cuerpo que es. ¿Cómo puede, si Él es perfecto y santo y no puede estar con la maldad y mi cuerpo es maldad, entonces ¿por qué ahí en ese momento? Sí, porque puede estar juntos. Ese interrogante se me vino a la cabeza y yo dije, Ya bueno, tiene tema para estudiar. sí, exactamente. Sí, porque no pueden estar juntos, pero está dentro de mí que están juntos realmente. Entonces me entró esa duda, pero sí, bien, chévere. Gracias, Ángela. Alecito, ¿quería compartir algo? Sí, bueno, en cuestión de los días que dediqué, sí, pues sí que fueron 3 días, no, 4 días. Bueno, porque el domingo leí, pero no escribí nada, pero sí, los días que escribí fueron 3. Por eso yo coloqué en la tarea 3, porque tampoco voy a ponerme a hacer notas falsas. Sí. Yo coloqué las 3 días que sí leí y hice la tarea como es. Y un versículo me cayó como anillo al dedo, como se dice, porque trata de decir como cuando nosotros ponemos en la confianza en lo humano, lo del hombre, ¿entienden? Todas las costumbres que uno tiene, uno pone la confianza en lo material, su tiempo y todo, y a veces uno no dedica el tiempo a lo que en realidad es importante, que sería lo de Dios. Y eso es lo que yo veo que a veces me pasa a mí. A veces soy distraído en las cosas cotidianas y a veces se me olvida esa parte. Y literalmente sí me puso a pensar en esos días ese versículo. Y me hizo caer en cuenta que sí, que yo a veces no valoro lo que verdaderamente tengo que valorar. Y me dejo distraer a veces por las cosas cotidianas. Bueno, eso es por mi parte. Gracias, Alecito. ¿Alguien quiere compartir algo más?
Ok. Hola. Hola, ¿quién? ¿Susana? Sí, o bueno, yo empiezo. Ok. Camilo, ¿cómo Yo, nos fue? yo sinceramente hice 4 días, pero bueno, en realidad lo que yo vi es que el mensaje que uno lee allí lo invita a uno a buscar más profundamente. Es decir, cuando yo lo leí por primera vez, digamos el primer día, encontraba unos temas que no podía como entender, ¿no? Y a veces le oraba a Dios para que me ayudara a entender con profundidad y me di cuenta de un tema y es muy importante tener la intencionalidad de saber que Dios es bueno, saber que Dios tiene un propósito en lo que nos está enseñando, porque si no, uno puede tomar un versículo, interpretarlo de una manera que no es. Creo que es muy importante eso y eso me ayuda a entender también que cada vez que uno entra a un versículo, a un versículo de esos, hay muchísima profundidad, es decir, digamos, yo empecé con el versículo y terminé devolviéndome, yéndome a otras partes de la Biblia, regresando otra vez al versículo, yéndome más adelante, buscando esa palabra porque y en dónde está. O sea, me hacía hacer eso y me daba cuenta que era casi que interminable, ¿no? O sea, no puede seguir y seguir y seguir y seguir. Entonces es muy lindo saber ver eso en la palabra de Dios. Ok, gracias, Camilo. ¿Alguien más? No. Pues a mí me pareció bonito. ¿Me escuchan? Sí, Susana. Me parece bonito como seguir comprobando que a veces que a veces no nos detenemos eh, a, a como analizar un pasaje. Y es bonito ver que eh, Dios quiere que nos detengamos y que veamos un poco más allá y que Él nos puede enseñar muchas cosas. Es bonito. Mi pasaje hablaba mucho de aquel que se alejaba de Dios, pues su corazón se endurecía. En cambio, si se acercaba al agua viva. Y pues en realidad él es el que nos hace. Ok. Gracias, Susana. Bueno, eh, sí quiero darles un consejo y es que no pierdan lo que vivieron, no pierdan lo que descubrieron y que usen otros pasajes para hacerlos parte de su día a día, porque eso les va a ayudar a crecer, a madurar, a entender a Dios, entender el propósito que el Señor nos da. Una de las cosas que hicimos en la asignación de los pasajes fue al azar, todo fue al azar, pues dijimos, bueno, que Dios le envíe el pasaje a los que, como Él vea y como Él quiera, y se hizo al azar en el proceso. Así que cada uno, Dios le asignó el pasaje que habíamos seleccionado de 4 pasajes, de 4, pero 6. Teníamos 6 pasajes y a cada uno al azar se le asignó. Entonces, ahí sí como dicen, el que le caiga el guante, que aquello, ¿no? Que lo disfrute, que crezca en eso, ¿no? Entonces fue para cada uno, pues, espectacular. Pero la dinámica está apuntada, es que así se debe estudiar la Biblia, así usted debe acercarse a la palabra de Dios todos los días. ¿Sí? Tal vez tengas que hacer una agenda donde digas, esta semana voy a hacer este pasaje, la otra semana voy a hacer este otro pasaje, la otra semana voy a hacer este otro pasaje, y empezar a leerlo y empezar a mirar qué te enseña, cómo lo aplicas, qué te impacta, qué tienes que buscar, y eso va a hacer que tu vida crezca de una manera increíble, 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 ¿no? Y realmente nuestra hermenéutica, la hermenéutica que yo quiero enseñar es una hermenéutica que te sirva para todos los días, no solamente para concluir un curso, porque para concluir el curso, para concluir el curso yo creo que les voy a mandar todo el libro, si usted quiere seguir al pie de la letra todas las lecciones, pues ahí están en el libro, ¿no? Son 50 lecciones y pues las puede seguir.
¿sí? Yo voy a ir saltando de una para la otra me va a regresar unas, otras no las voy a dar. Este, eh, Simplemente les quiero guiar en lo que ha sido mi experiencia con el tema de la hermenéutica. Sí, lo importante que es acercarnos a la palabra de Dios con diferentes perspectivas, con, con diferentes enfoques, en diferente tiempo, de diferente manera. Todo es espectacular para uno crecer en la palabra del Señor y eso le ayuda a uno en el día a día. No, no es ni siquiera para uno preparar una enseñanza, es para que usted crezca como persona. Y si usted crece como persona, es lo que usted va a dar a los demás. Eso es lo que va a comunicar a los demás. Cuando usted crece, cuando usted madura, cuando usted entiende, cuando usted se aferra al Señor, cuando usted entiende de ti mismo, de uno mismo, del plan que tiene Dios, eso lo vas a vivir, eso, eso, eso se va a ver, ¿no? En el proceso. Y esa es la idea de la verdadera hermenéutica, que usted aprenda a pasar tiempo con el Señor. Es verdad que es estudiar el pasaje, pero ¿para qué estudiamos la Biblia si no es para que nos impacte a nosotros? ¿Cierto? Usted no lo hace por eso, pues no tiene absolutamente nada de sentido, ¿no? En el proceso. Entonces, igual le vamos a guiar en el proceso de ir mirando detalles, ¿no? Como lo dice Camilo, a veces uno se profundiza, no quiere saber más de esto, entonces, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer, no? ¿Cómo vamos a hacer ese proceso de búsqueda para que usted tenga más claridad en los temas? O como lo dice Ángela, quedé con la duda, ¿cómo es que, bueno, entonces, ¿cómo vamos a buscar esa información, no? Porque es muy importante saberla. ¿Cierto? ¿Cómo es que el Espíritu Santo, cómo es que su naturaleza santa puede estar en mí cuando yo tengo, pues, ese cuerpo de muerte, ¿no? Es algo para estudiar, para entender cómo funciona y eso me va a dar a mi crecimiento, ¿no? Entonces, chévere. Y que lo apliquen al día a día es muy importante. Así que sería muy bueno que usted hiciera una agenda y diga, este mes voy a abordar estos 4 pasajes, esta semana la otra semana lo otro y lo haga ya a título personal. Si eso lo logras hacer y si lo convierte en su estilo de vida, yo ya cumplí con mi trabajo de hermenéutica, ¿sí? Porque ese es mi deber, animarlos a ustedes a acercarse a la palabra de Dios así. Usted se acercó sin saber mucho, pero usted aprendió. Y el Señor tiene esa cualidad de comunicarnos sus verdades, ¿no? En ninguna manera estoy diciendo que no es importante el estudio investigativo, no, es importante, pero no perdamos de vista que lo más importante es acercarnos a la palabra con un corazón dispuesto, sincero y como lo dijo Camilo, teniendo la intención de querer aprender. Y Dios va a abrir puertas en tu corazón y usted va a ver cosas ahí sí dice, cosas que, que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman, ¿no? Marcelita. Que es valiosísimo ese proceso de estudiar o de ir a la palabra porque esa información va haciendo un cúmulo dentro de la mente de uno. Y es como si uno llenara una biblioteca en la mente y cuando vuelve al pasaje, eso que no sabías ya viene en ayuda, entonces complementa todo. Y como decía Camilo, aunque había ignorancia antes, después va a haber conocimiento y eso va a ayudarles en el proceso de ver que Dios va a ser fiel en mantener esas verdades aún en la palabra, las va a recordar como es el ejercicio del Espíritu Santo de recordar la verdad. Muy bien, gracias, Marcelita. Más adelante vamos a ver por qué es importante hacer toda esa investigación, pero yo quiero tocar un tema del cual no quiero seguir adelante sin tocarlo. Se encuentra en la lección número 4 del estudio, creo que ya se la enviamos. Les enviamos las 10 primeras, ¿no? Pero ustedes van a hacer la número 4, la número 4, ¿sí? La lección número 4, esa lección. Esta lección la van a hacer. Yo voy a ir dándoles aquí las directrices, pero van a hacer la tarea que se encuentra al final de esa lección, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que la haga. Es un poquito extensa, así que saque tiempo. Saque tiempo para que usted aprenda. Las oraciones, toda oración tiene un sujeto, ¿cierto? ¿Qué más tiene la oración?
A ver, los duchos del español, ¿qué más tiene la oración? La oración gramatical, sujeto, predicado. Predicado, Muy bien. predicado y verbo. ¿Cierto? El predicado. ¿Qué dice el sujeto? ¿O qué dice el sujeto? ¿O para quién lo dice? Ahora, en la tarea de nosotros investigar es muy importante que entendamos quién es el sujeto. ¿Sí? ¿Para quién? ¿Con quién? ¿Quién? ¿Para quién? ¿Sí? El quién es muy importante. Por ejemplo, voy a leer algunos pasajes que me parecen importantes que ustedes lo tengan en cuenta cuando hacemos el estudio, ¿no? En Mateo 15, versículo 21, en adelante dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús le respondió la palabra, y Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Respondiendo, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórrame o ayúdame. Respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echársela a los perrillos. Y ella le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada en aquella hora. Qué pasaje tan espectacular, ¿cierto? Pero, ¿quiénes son los perrillos? ¿A qué se refieren los perrillos? En ese sujeto dice perrillos. ¿Quiénes son los perrillos? ¿Por qué le habló así el Señor Jesús? ¿Quién era la mujer? Entonces empezamos a mirar que la mujer era una mujer cananea, una mujer que no judía. ¿Por qué no judía? Porque Jesús dijo que solo era enviado a Israel, a las ovejas esperidas de Israel. ¿Sí? En el pasaje dice que era cananea y Jesús se refiere a ella como perrillo. ¿Sí? Sí, no, no está bien que yo le dé la comida, que quite la comida de los hijos y se la dé a los perrillos. Eso no dice, bueno, ¿y quiénes son los perrillos? ¿Por qué Jesús le habla de esa manera a la mujer cananea? Es importante solucionarlo, ¿cierto? Y es muy importante que entendamos el contexto cultural, bueno, todo eso, pero todo eso nos va a ayudar a responder el contexto cultural, el contexto religioso, el contexto del tiempo, el por qué Jesús dijo que había sido enviado, hay un tiempo allí, a la casa, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, los perrillos se convierte en el signo de interrogación y usted va a tener que estudiarlo, ¿sí? Entonces, si los hijos son israelitas, ¿quiénes son los perrillos? Entonces uno empieza a buscar información en el proceso, ¿cierto? La mujer era una mujer cananea, no era judía, entonces definitivamente no es parte del pueblo de Israel, ¿cierto? No es parte del pueblo de Israel. Entonces,
Fíjense lo espectacular la expresión, el impacto que uno puede sufrir con ese pasaje. Y ella le dijo, sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¡Wow! ¿Sí? Espectacular. Es un pasaje hermoso, hermoso, hermoso. ¿Cierto? Pero usted absorbe más la información si usted hace el estudio y sabe quién son estos. Entonces, el quién es muy importante. Y por eso en la Biblia es bueno que usted aprenda a definir quién habla, a quién le está hablando, para quién le está hablando, a quién se refiere, etcétera, etcétera. El quién va a ser muy importante, ¿no? Si van teniendo preguntas, me dicen ahí en el proceso. Otro pasaje, también para que usted lo tenga, para que usted entienda por qué es importante el sujeto de la oración. Vamos a ir al libro de Hebreos, vamos a ir al capítulo 6, versículo 4. Hebreos capítulo 6, versículo 4. ¿Ya lo encontraron? Sí. Acuérdense que estamos estudiando la Biblia. Usted mínimo debe tener una Biblia. Mínimo debe tener una Biblia ahí abierta o física, ¿cierto? Hebreos capítulo 6, versículo 4. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Wow, qué pasaje tan complicado, ¿cierto? ¿De quién está hablando? ¿A quién se refiere los que una vez fueron iluminados? ¿A quién? Hay muchas cosas que obviamente necesitamos mucho más información para el pasaje, pero solamente eh, eh, el hecho del quién, del sujeto, ¿sí? Dice, es imposible que los que una vez fueron iluminados. Y si usted lo conecta, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. ¡Wow! Eso casi que le dice a uno, muchos han tomado ese pasaje para decir que la salvación se pierde, que Dios le puede a uno quitar la salvación. Si uno eh, este, se aleja, ¿sí? Y recayeron. ¿Quiénes recayeron? ¿Cómo recayeron? ¿Cierto? ¿Quién? Pues el sujeto, vuelvo otra vez a el tema del sujeto. Y por ejemplo, temas importantes del cómo uno busca el sujeto, por ejemplo, si nos este, eh, eh, si nosotros nos vamos al contexto a buscar, entonces está el libro de Hebreos. Entonces el libro de Hebreos en el 1.1 nos marca una pauta. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, ya ahí dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Entonces dice, ya, ¿a quién le está hablando? ¿Está hablando a todo el mundo o de quién se refiere a los padres por los profetas? ¿A quién le habló por los profetas? Entonces, vuelve otra vez el quién. Ahí ya me pone, ahí ya me ayuda a entender un poquito quién, a quién se está refiriendo el libro de Hebreos. ¿No? Al final, usted se va a dar cuenta que el libro de Hebreos se está refiriendo a los judíos, creyentes. Pero si usted hace la investigación
¿cierto? Hay judíos creyentes que son judaizantes. ¿Sí? Y si usted sigue investigando, esos judíos judaizantes querían volver a renovar los sacrificios en el templo. O si no era el templo, querían volver a renovar el sacrificio. O sea, ellos no habían entendido que Jesucristo era el último sacrificio, el una vez y para siempre, sino ellos querían renovar el sacrificio de Cristo. Entonces, ¿por qué es tan importante saber el quién? El sujeto es muy importante. ¿De quién está hablando? ¿Sí? No es, entonces, a donde yo quiero ir y causarles un poquito de ese, no necesariamente la Biblia está escrita para que usted la lea y la aplique, ¿sí? Sin ese filtro de a quién le está hablando el pasaje. Hay pasajes que sí, hay pasajes que uno puede extraer una enseñanza porque son generales, pero hay pasajes que tienen definido un sujeto y por eso es muy importante, pues, entenderlo, ¿no? En el proceso. Dentro de ese sujeto, no sé si tienen preguntas hasta ahí. Diana, tiene la mano levantada. Sí, señor. Tengo una pregunta. ¿Cómo puedo yo identificar si ese pasaje es general o es específico? Muy Porque, bien. porque yo muchas veces he dicho, ay, pero es que es para mí. Pero, por ejemplo, una vez me sucedió algo con el pasaje de Josué que dice, levántate, esfuérzate y sé valiente, ta, 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 ta", ¿sí? Ese. Y yo lo apliqué en ese momento para mi vida, pero entonces no sé si estoy mal aplicando todos esos pasajes para mi vida. Bueno, las enseñanzas bíblicas son aplicadas, se pueden aplicar indistintivamente para nuestro crecimiento. ¿Sí me hago entender? No hay problema. Con eso no tenemos problemas. Por ejemplo, eh, Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fácil. Pues está hablándole a Josué, pero en la aplicación yo lo puedo tomar para mí. Pero, por ejemplo, este pasaje que te digo que decía, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Dios estará contigo. Cuando dice esfuérzate y sé valiente es porque Josué iba a ganar el territorio, ¿no? Pero ¿estaría mal aplicarlo ese en mi vida diaria? ¿O cómo hago ese filtro para lo que tú dices, específico y como general? No, toda la palabra se puede aplicar a tu vida. Sí, toda. O sea, partamos de esa, de esa premisa. La palabra de Dios está diseñada para impactar mi vida, desde cualquier punto que yo la tome. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, 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 señor. Es importante. Sí, señor. Solo que hay pasajes, hay información que es bueno saber a quién se la está dirigiendo para yo incluso exponenciar más el mensaje para mí. ¿Sí? Por ejemplo, y lo van a leer en la lección, lo van a leer en la lección. Por ejemplo, ¿sí? Malaquías 3. Probarme en esto ahora y traer los diezmos, no es que quiero hablar de la ofrenda, traer los diezmos al alfolí y probarme en esto ahora. Y haya alimento en su casa hasta que sobreabunde y yo abriré las ventanas de los cielos y ta, ta, ta. Listo. Es importante. Ah, bueno. Malaquías 3. Listo. Muy bien. Si partimos de la premisa que ese versículo me va a hablar a mí, entonces, obviamente, ya que es un pasaje conflictivo, yo digo, ¿de qué manera me habla a mí? ¿De qué me está hablando a mí? Me sirve saber el quién. ¿Por qué me sirve saber el quién?
porque ese pasaje le está hablando, está en el Antiguo Testamento, y si está en el Antiguo Testamento, ¿a quién le está hablando? Al pueblo de Israel, de... Entonces ya le está hablando a Israel. Israel es uno de los sujetos que hay en las Sagradas Escrituras, importantes. Todo el Antiguo Testamento habla de Israel. Pero cuando habla del sujeto Israel, ¿cierto? Como lo dice la lección, en el caso de Israel, si ellos eran fieles, eran prosperados materialmente. Es una promesa que ellos tenían. Listo. Si ellos eran fieles, si eran infieles, si al contrario no eran fieles, eran esparcidos. Eso está dentro de todo lo que era ser del pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, con ya sabiendo a quién les está escribiendo y sabiendo quién, eh, las premisas que nosotros tenemos, entonces fácilmente uno puede concluir que Malaquías 3 está diciendo que ellos no eran fieles. ¿Fieles a qué? Fieles al propósito, fieles al mandato del Señor, fieles, leales al Señor, habían perdido la perspectiva de lo que era importante, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué aprendo de ahí? ¿Qué aprendo sabiendo de lo que el Señor le está hablando a Israel? ¿Qué aprendo yo? La necesidad de ser fiel al Señor, ¿cierto? A través de entender cómo funciona Dios con este personaje. Obviamente, yo no puedo sacar como conclusión, ve, el Señor está diciendo que usted traiga la plata ahí a la iglesia para que el pastor Jorge la administre, y de esa manera usted se le van a abrir los cielos y vas, mejor dicho, a tener prosperidad. Que muchos han dicho eso porque pierden de vista de quién está hablando. Israel. Israel había abandonado al Señor, había descuidado el lugar de adoración, ¿sí? Y si yo me encuentro con ese pasaje, obviamente el Señor me va a hablar. Me va a decir, bueno, Dios, ¿cómo está tu lugar de adoración? ¿Sí? Estás adorando al Señor, estás pasando tiempo con el Señor, estás siendo fiel al propósito, al llamado que el Señor te hizo. Seguro que me va a hablar. No sé si me hago entender. Sí, señor. Entonces, toda la palabra es para aplicación mía. Solo que cuando yo entiendo el contexto del quién, es más específica, es más contundente, porque puedo extraer el mensaje. Para ellos el tema era material, para mí el crecimiento es espiritual, ¿sí? Porque a la iglesia, entonces ahí entramos en otro contexto. Resulta que hay otro quién en la Biblia, ¿cierto? En la Biblia hay otro quién. Después, en el Antiguo Testamento, antes de Cristo, el sujeto es Israel, pero después de Cristo, el sujeto es la iglesia. Y tengo que entenderlo, ¿cierto? Es muy importante entender. Entonces, antes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Son dos contextos diferentes. Israel, iglesia, mira, son dos quienes. ¿Para quién y para quién? Ahora, para la iglesia se le dijo, en el mundo tendréis aflicción.
No temáis, yo he vencido el mundo. ¿Sí? No os hagáis tesoros en la tierra. Mas buscáis primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, cuando usted lee, usted hace un backup de todo lo que, de las bendiciones, del foco o de lo que el Señor le da a su iglesia, uno puede entender que es diferente al quién que es Israel. Literalmente, Israel era fiel. No estoy diciendo que usted no sea fiel con la ofrenda ni con los diezmos, pero Israel era fiel con la ofrenda, con los diezmos, y Dios lo bendecía materialmente, lo prosperaba materialmente, o sea, es impajaritable. Eso es dentro del contexto de Israel, ¿sí? Aunque no puedo negar, ¿cierto? Que hay cosas que suceden también cuando yo soy fiel aún en esa parte del Señor en cuanto a su bendición, su generosidad, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero la iglesia tiene otro contexto, tiene otra función, tiene otra dirección, ¿sí? La meta del Antiguo Testamento era que finalmente el Mesías llegara, aunque parte de su proceso era ser impacto a las demás naciones. Pero la meta sí o sí que se iba a cumplir era que el Mesías llegara, ¿cierto? El contexto y la meta de la iglesia es que extienda el evangelio por todo el mundo. Dos contextos diferentes, ¿sí? Y bueno, muchas cosas más hay. Entonces, fíjense que ahí nosotros ya encontramos dos quienes, totalmente diferentes, ¿sí? La iglesia y Israel. Y usted va a leer en la lección cuál era la función de Israel, cuál era la función de la iglesia y va a aprender de eso. No sé si tienen preguntas ahí. Y finalmente, hay otro, George, señor, nada, que me quedé pensando en el versículo que decía Dianita de Jeremías, de Esfuérzate y sé valiente, Josué, sí, y como hiciste esa comparación, no sé si estoy equivocado, pero me parece que lo que estaba pasando en el Antiguo Testamento era un reflejo físico de algo que Jesús hizo después en un tema espiritual, es decir, cuando Dios le dijo a Josué que fuera valiente era porque iba a tener un reino físico, digamos, el reino de ellos, ¿sí? De ahí que el pueblo de Israel esperaba un rey físico. Pero cuando Jesús vino, él habló, no habló tanto de eso físico, sino habló más de un tema espiritual. Y al final pienso yo que ese versículo se transforma de ser valiente, esforzarse y ser valiente por conseguir algo físico, digamos, sino por algo que tiene que ver con el reino de Dios, ¿no? sí. Pensaría yo. Aunque las aplicaciones son muchas. Una aplicación, una interpretación es una, pero la aplicación o sea, en la Biblia, si es personal de la interpretación son pocas, ¿sí? A veces es una o dos, ¿sí? Pero la aplicación, por ejemplo, Camilo vio una aplicación, ¿sí? Si yo estudio a Josué se le encomienda llevar al pueblo a la tierra prometida, conquistar la tierra prometida y más que conquistarla, sobrellevar el peso de ese pueblo murmurador, rebelde, que ya había desgastado también a Moisés. Imagínense si le dan esa carga. Y Josué estuvo a la sombra de Moisés, vio lo que enfrentó Moisés. Entonces, claro, cuando el Señor le da la encomienda, le dice, pero Señor, ¿sí? Y por eso el Señor dice, esfuérzate y sé muy valiente. ¿Qué puedo aplicar yo? Especialmente cuando tengo algo enfrente
que es complicado, una tarea difícil, como predicarle a alguien que sabe más que yo, por ejemplo, ¿cierto? Una tarea que voy a enseñar a los niños y la verdad es la primera vez que le voy a enseñar y el Señor te dice, esfuérzate y sé valiente, lo puedo aplicar, es viable. No sé si me pero, va a entender. pero es algo que vaya acorde a la voluntad de Dios, que Exacto. a veces uno puede sacarlo como de contexto y decir, no, Eh, pues yo me esfuerzo y soy valiente para, no sé, para para conseguir meterme plata en una deuda, no, 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 o para meterme en deudas. No, o sí, sí, sea, siento que tiene que ir como muy no, de la mano, no sé. para algo aún de la vida, pero que no viola las leyes divinas, ¿no? Ni morales, A la ¿no? luz de todo el texto bíblico. Porque, por ejemplo, está el caso que hemos comentado en algunas maneras de iglesia de Abraham, ¿no? El Señor le dice, haré de ti una nación grande, Te bendeciré y serás de bendición y entonces, podríamos decir, entonces todo aquel que no Dios lo va a maldecir, pero entonces no, tampoco la aplicación puede ser así como tan, si hay un marco de la aplicación, ¿cierto? sí, siempre, como dice Susana, y vale la pena la salvedad, siempre es para las cosas que van de la mano con la palabra de Dios, con la ley del Espíritu, con los demás principios, no para violar un principio, ¿no? No es que va a matar a alguien, esfuérzate y sé valiente. Y... No, 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 no en ese sentido, ¿no? Entraban a matar también. Exacto. Sí, no, no, aunque pues en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, vale la pena. Una aplicación uno la puede dar en diferentes maneras porque depende de la necesidad que usted tenga, siempre y cuando, ¿cierto? Esa interpretación vaya, pues, enseñándome algo de Dios, algo de su voluntad, algo de sus principios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, muy importante. Otro sujeto muy importante que tiene que tener en cuenta es los gentiles. Y están ahí en la lección. Entonces, los gentiles no eran los no judíos, Era un sinónimo del extranjero. no judíos. O sea, están los judíos y el resto del mundo son gentiles. ¿Sí? Es una terminología para un no judío, ¿no? Entonces, si usted lo mira, hay contextos diferentes. Hay tiempo, por ejemplo, en Romanos dice hasta que haya entrado el número de los gentiles. Ah, bueno, ya sabemos que está hablando de los gentiles en, en contraposición de los judíos, de los israelitas. Entonces, tienen un contexto diferente. Al pueblo de Israel se les exigía vivir la cultura judía, aun cuando habían cosas que habían quedado como el sacrificio del cordero, ahora tenían que honrar a Jesús y todo eso, pero ellos seguían aplicando la cultura judía, mientras que a los judíos, a los no judíos no se les aplicaba la cultura judía. Son dos contextos diferentes porque son dos quienes diferentes. El judío se circuncidaba y circuncidaba el niño a los 8 días. El gentil no tenía que circuncidar a los niños. ¿Sí me hago entender? No, no había por qué. En una ocasión, a Pablo le tocó circuncidar a Timoteo. Le tocó porque le iba a entrar en el templo y Timoteo era mitad judío y mitad griego. Entonces, por si las moscas, él, ¡pum!, lo mochó. Un tema, un tema cultural. Pero Timoteo no le afectaba en la relación con Dios si era circuncidado o no, porque no tenía nada que ver. ¿Sí? El libro Los Hechos también se registra un momento en el que los judíos querían realmente judaizar a los gentiles y por eso hubo la pelea en el libro Los Hechos. Entonces, son contextos diferentes. Entonces, resumiendo, la Biblia tiene prácticamente tres grandes quienes. ¿Sí? Los israelitas, Israel, eh, la iglesia y los gentiles. Y la iglesia está compuesta de todos.
¿cierto? Y la iglesia está compuesta de judíos y gentiles. Pero también hay algún quien en la Biblia, como es Dios, por ejemplo. A veces habla de Dios, entonces, pero es importante entenderlo, ¿no? Está hablando de Dios mismo, ¿no? ¿Cierto? Entonces es muy importante, o está hablando de Satanás a veces, ¿no? Como en el caso de Isaías 14 y Ezequiel 28. Ahí ya sabemos que está hablando, pues, de Satanás, ¿no? Entonces, ese quién, esos quiénes son muy importantes aprender a sacarlos. Es importante entrenarse en eso. Y pues esto es una lección cortica, usted tiene una tareita ahí para hacer, pero que lo tenga siempre presente. Eso es parte del tema. No sé si alguien tiene otra pregunta, inquietud. Entonces, página 19 a la página 22. Leerla y hagan el hazlo tú. Acuérdense que tienen que sacar tiempito para hacer las tareas. Si usted saca 20 minuticos, 25 minuticos, esta tarea tiene hartos puntos. Entonces ya les advierto para que ustedes de mañana eche la leíta un poquito y mire de qué se trata y vaya ahí cumpliendo la tareita. ¿Listo? Dios les bendiga, que pasen una excelente noche y nos vemos mañana, Dios mediante. Mañana, no, nos vemos mañana. Feliz noche para todos. Gracias. 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 Gracias a Bendiciones. todos. Gracias, pastor. Gracias, chao. Gracias. Gracias.